Martes 29 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Abelardo Pachano, miembro del Foro de Economía y Finanzas y exgerente del Banco Central. Vamos a hablar sobre el proyecto de urgencia económica para atraer inversiones y procurar estabilidad y equilibrio fiscal. Cumple las expectativas del sector productivo, llena recomendaciones de Contraloría sobre la deuda pública. Lo analizamos. También Lourdes Tibán, exasambleísta de Pachacutic. La postura de la izquierda respecto al proyecto urgente de incentivos tributarios para atraer inversiones y generar empleo adecuado. ¿Cómo se garantiza el alcance de los objetivos? ¿Se avanza en la dirección correcta? Lo analizamos. Y Henry Kronfle, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, miembro de la Comisión del Régimen Económico. El proyecto de ley de urgencia económica recoge los consensos alcanzados en los diálogos del gobierno. ¿Son suficientes los incentivos tributarios para atraer inversiones? ¿Se logra esa estabilidad fiscal? Lo vamos a conversar. Los familiares de Wilson Ilaquiche, el soldado que desapareció hace 18 días en el sector fronterizo de Tovar Donoso, exigen respuestas a las autoridades. Y es que según ellos, ni la policía ni el ejército ecuatoriano les da información sobre las acciones de búsqueda de quien desapareció cumpliendo labores de resguardo en la frontera. Wilson Ilaquiche, el de la foto, es su hijo. Y Néstor, su padre, anda buscando a alguien que escuche su historia, a alguien que le dé un indicio de dónde pudiera estar. Necesito la realidad de las autoridades, la realidad que se asome a la luz. Shirley Mendoza es la esposa del militar que pronto debería cumplir 29 años, que los últimos 7 ha estado en el ejército, es la madre de sus 2 hijos, no sabe nada de él. Hay muchas versiones de lo que le ha sucedido, pero en realidad no tenemos a ciencia cierta qué ha pasado. Y eso nosotros pedimos a las autoridades que se investiguen, que por favor nos digan la verdad de lo que está sucediendo, no solo nos digan esperen, esperen, esperen. Wilson estaba prestando servicio en la Brigada de Infantería Motorizada número 13. Lo habían enviado a Tovar Donoso, en la frontera con Colombia, y en circunstancias aún confusas, un día ya no se supo más de él. Y ellos quieren que alguien les diga qué es lo que ha pasado. Hasta el momento, nada. Ni parte de las autoridades, ni parte de la comandancia de la policía, ni parte del ejército. Este fue el último video que Wilson envió a su familia desde Tovar Donoso, días antes de su desaparición. Me tomé un ratito del tiempo. Estoy de guardia y estoy amanecida. Un poco de miedo por acá, mami. Amanecí con un poco de miedo. Porque antes, como ayer a las 7 de la noche, se vio una luz aquí al otro lado de Colombia, que parecían los guerrilleros, pero en fin, todos estamos bien, no pasó nada mayor. El Ministerio del Interior descartó que imágenes que circulan en redes sociales correspondan al uniformado. No hay nada de verdad sobre eso. Videos, tomas fotográficas que están saliendo en las redes sociales. Es penoso. Pero eso no es consuelo, ni tranquiliza. Mami dice, quedito mami dice que mi papi me prometió que va a venir fin de mes, dice mami. Y si es verdad que el guacho lo tiene secuestrado, yo sé que no lo va a matar, mami, dice. Son las palabras de mi hija. Ahora esperan que alguien se acerque, que les dé razones. Cómo ocurrieron las cosas, dónde se encuentra el militar, el hijo, el padre de familia. ¿Qué pasó con él? ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Una evidente sensación de incertidumbre se mantiene en la frontera con el nuevo equipo de gobierno al mando de la seguridad. En días pasados se extravió una patrulla del ejército en territorio fronterizo ecuatoriano. Hoy sus jefes no saben la suerte del soldado Ilaquiche, desaparecido hace 18 días. Tampoco se conoce nada nuevo respecto a los cadáveres del equipo periodístico del comercio ejecutado en territorio colombiano, ni sobre la pareja secuestrada mientras sus familiares reúnen dinero para trasladarse a Colombia a obtener información de autoridades colombianas. Entre tanto, las capturas de integrantes de la banda de Guacho nada aportan en el aspecto humanitario. Se sigue esperando. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
El proyecto de ley de urgencia económica para la atracción de inversiones y la estabilidad fiscal busca dos objetivos esquivos para el Ecuador, donde tradicionalmente las inversiones más importantes son en sectores estatales estratégicos como petróleo y telecomunicaciones, por la ventaja que representa ser socios del Estado, y donde la estabilidad fiscal siempre anda brincando. Abelardo Pachano, del Foro de Economía y Finanzas, registra una importante experiencia profesional como exgerente del Banco Central con el presidente Osvaldo Hurtado, expresidente de Junta Monetaria con el expresidente Rodrigo Ora y presidente ejecutivo y accionista de Produbanco. Analizaremos aspectos relevantes del proyecto. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, y gracias por la invitación. ¿Cómo valora el proyecto en relación al anterior de reactivación económica? Yo creo que es un buen paso. Hay muchas reformas que hemos venido solicitando con insistencia a lo largo de muchos años y que van en la dirección correcta. Primero, se le quita al Banco Central la facultad de financiar el déficit fiscal. Ese es un gran avance, indiscutiblemente. Habrá obviamente que trabajar en el balance del Banco Central para recuperar la liquidez perdida, pero definitivamente no se le podrá seguir utilizando como caja chica. Segundo, se recupera el concepto de sociedad anónima. Finalmente, los accionistas que participen en distintos proyectos sabrán responder por los capitales que aportan a las sociedades y no con sus patrimonios personales, salvo el caso de manifiestos actos de corrupción o de manejo que no sea ético. El tercer elemento, se prohíbe la existencia del déficit primario en el presupuesto del Estado. Esto quiere decir que finalmente en el Ecuador no se autorizará contratar créditos para pagar intereses. Y esto ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años y ha sido una manifestación más de la descomposición del Estado y del gasto público. En cuarto lugar, me parece que también es bien importante el señalar que se restablecen los fondos de estabilización cuando existan excedentes de precios en los principales productos de exportación no renovables. Aquí habrá que hacer una legislación mucho más precisa. La mención que tiene el proyecto de ley es una mención realmente general. Luego se acepta el concepto de sostenibilidad fiscal. Aquí, yo diría, vez primera se empiezan a recuperar los principios básicos de un manejo fiscal responsable. Se sostiene que la relación deuda-PIB no debe pasar el 40%. Y se hace todo un planteamiento para recuperar ese equilibrio a lo largo de los próximos 3 años, cuando se señala que para el año 2021 no debe haber déficit primario. En ese sentido, el Estado deberá reducir el gasto corriente, es decir, el gasto común, que tiene en el momento actual en un poco más de 3.200, 3.300 millones de dólares para poder llegar a ese equilibrio. Ahora, eso en cuanto al equilibrio fiscal. En cuanto a los incentivos de suprimir el impuesto a la renta a toda inversión nueva de empresas nuevas o existentes, así como de las exenciones del impuesto a la salida de divisas para importar bienes de capital y materias primas, ¿qué impacto tienen en la regulación y estabilidad fiscal? Bueno, aquí juegan dos factores, Alfredo. Uno, hay que seguir la contracción fiscal, es decir, la línea de contraerle al gasto público está ahí marcada. Creo que hay que precisar más las normativas. Me parece que en ese sentido el proyecto de ley requiere de un trabajo técnico un poquito más minucioso para darle viabilidad y evitar las manipulaciones que aprendieron o hemos aprendido a lo largo de estos 10 años de alteración de los conceptos macroeconómicos. En segundo lugar, cuando se va contrayendo el gasto, hay necesidad de impulsar la inversión privada. Y todos estos beneficios, o llamémoslo incentivos tributarios, a la nueva inversión privada para múltiples sectores, que son agrícolas, sectores industriales, de diversa naturaleza, en los próximos 2 años, es decir, que se realicen en los próximos 2 años,
sí dan una indicación bien clara del interés que tiene la política económica de ir sustituyendo la dependencia del crecimiento económico de un Estado que ya es en este momento absolutamente incapaz de sostenerla, por una sociedad privada que sea mucho más dinámica, mucho más incisiva en el crecimiento económico. Ahora, pero en cuanto a atraer inversiones, en el Ecuador hay una devoción en eliminar el impuesto a la renta como principal incentivo tributario. Incluso la ley Nebot de 1999 lo suprimió y lo sustituyó por el impuesto a las transacciones bancarias, que causó un desastre en una banca sin liquidez. Actualmente el SRI ha aumentado su recaudación, pero su promedio entre los grandes contribuyentes no llega al 3%. Pero se debería fijar una meta sobre la facturación de los grandes contribuyentes ahora que sus nuevas inversiones y reinversiones estarán exentas del impuesto a la renta. Yo creo, Alfredo, que lo que requerimos con urgencia en el Ecuador es hacerle mucho más amigable a la política económica con la inversión privada. Es cierto que la utilización de la exoneración del impuesto a la renta puede tener un impacto, yo diría, relativo en las actividades económicas, por la falta todavía de formalidad de algunas actividades y de su no vinculación real con el Estado ecuatoriano. Pero es una señal bien importante para atraer los capitales ecuatorianos que se fueron a lo largo de toda la década pasada. Porque además de la exoneración del impuesto a la renta, también hay la exoneración del impuesto a la salida de divisas, de todos aquellos créditos externos que se contraten a 3 años plazo o más para precisamente fomentar la inversión o para apalancar la producción. ¿Qué es lo que se quiere aquí o qué es el objetivo que parecería que el proyecto está buscando? Generar más empleo. Y ese es el principio fundamental de la... ¿Pero hay algún estudio, alguna estimación de la generación de empleo en la presentación del proyecto? No, que yo conozca no hay ahí, Alfredo. Ahora, por ejemplo, hay declaraciones, pero no hay otro aspecto es, en el aspecto, digamos, impositivo, que políticos y académicos de izquierda y derecha se llenan la boca hablando de evitar la fuga de cerebros, pero el proyecto castiga el 13º sueldo y les quita la deducción de gastos en salud, educación y vivienda a quienes ganan más de $100.000 anuales, que realmente no son ricos ni ejecutivos de grandes empresas a los cuales la empresa les paga el impuesto a la renta. Son en su mayoría jóvenes profesionales despuntando en la vida. ¿Es justo o demagógico y discriminatorio considerar renta a todos sus ingresos? Es deformativo, no hay nada que hacer, todavía estos son rezagos que quedan de esas viejas concepciones de política económica que clasifican a los actores económicos por el nivel de ingresos. Ya tenemos que ir abandonando esa línea de gestión y cuesta trabajo convencer a muchos sectores de las actividades nacionales de que por esa vía no se consiguen los resultados, sino que más bien se perjudica a la formación del capital humano en el Ecuador. Yo esperaría que se le pueda revisar el impacto tributario en términos cuantitativos, no debe ser mayor, pero el impacto psicológico en la conducta de estos jóvenes profesionales sí es bien importante. De tal manera que yo coincido con su apreciación, Alfredo. La revisión o perdón de intereses, multas y recargos a todas las deudas con el Estado, hasta infracciones de tránsito. ¿Cómo alivia el déficit fiscal? Bueno, la estimación que hace el gobierno es de que puede recaudar aproximadamente 600 millones con esta disposición. A mí personalmente estas normas no me gustan, van en contra de los principios básicos de ética y de manejo de los incentivos de una formalización tributaria de las sociedades. La angustia fiscal es la que lleva a este tipo de propuestas. Y en estos momentos sí hay una angustia, porque por eso se autoriza o se ratifica la autorización a la deuda que se había autorizado sobre cifras que realmente eran falsas. Claro, y lo que se necesita es
que tengamos un sistema judicial mucho más expedito, mucho más claro, y también una política tributaria menos enrevesada, porque la verdad es que si hay tareas que quedan pendientes después de este proyecto son de alguna dimensión. Hay que entrar a analizar la estructura de la política tributaria. La actual política tributaria no es una política que esté estructurada sobre bases absolutamente objetivas. Tiene una serie de conflictos en su configuración. Hay que impulsar los acuerdos comerciales, hay que arreglar el problema del Banco Central, hay que atender el problema del endeudamiento y hay que buscar un mejor entendimiento con los multilaterales. De este proyecto salen un montón de tareas y no se crea que con este se resuelven los problemas macroeconómicos, Alfredo. Recién estamos empezando un largo tránsito de recuperación de la viabilidad económica. 10 años de maltrato no se pueden arreglar en un año de ajuste. No es posible, la economía no tiene capacidad para eso. Abelardo Pachano, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Lourdes Tibán, exasambleísta de Pachacutic. La posición de la izquierda sobre el proyecto de urgencia económica que establece incentivos tributarios a las nuevas inversiones para generar empleo. Una pausa y volvemos con eso. Quédese usted en nuestra sintonía. Lourdes Tibán, exasambleísta nacional por Pachacutic, bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está, Steffi? Buenos días. Buenos días también. Desde la línea de Pachacutic, ¿apoyan los cambios que está proponiendo el presidente Moreno con su frente económico en este proyecto para fomento productivo? A ver, el proyecto llegó recién el día de ayer. Es imposible haber llegado a una revisión total o a un consenso del movimiento Pachacutic. Sin embargo, podemos decir que el proyecto, así brevemente visto, reforma 15 leyes. Tendremos que analizar en qué momento se está pensando en beneficiar esta reforma económica urgente a los sectores más desprotegidos, a los sectores sociales, a los que efectivamente están sufriendo la crisis económica. Y la crisis económica se evidencia cuando no hay trabajo, cuando la gente no tiene circulante por falta de empleo. Y esto lo vamos a ver en el transcurso de este mes que se debatirá el proyecto, como todos los puntales que está poniendo Lenín Moreno en este proyecto. Primero trata de resolver el déficit fiscal que existe. Por ejemplo, se le está atribuyendo al ministro de Finanzas que él tenga la capacidad y la facultad de realizar un plan para poder, en el plazo de 3 años, poder equilibrar la deuda sumado, deuda interna y deuda externa, que no sobrepase el 40% del Producto Interno Bruto. Pero eso, traducido a temas sociales, ¿cómo se benefician los que ahora estamos a la expectativa de que la economía mejore? Eso todavía no se vislumbra, pero vamos viendo, por ejemplo, que Lenín Moreno intentará volver a la conformación de un FEIRED, de esto que Correa en su momento le eliminó. Es decir, todos los ingresos que superen a la cotización del barril del petróleo en el presupuesto general del Estado, dice que se irá a un fondo. Esa hay que normar para que los beneficios de ese saldo, de ese remanente que va a haber si es que sube el petróleo, ¿cómo va a beneficiar a las escuelas, a la salud, sobre todo al área social, en la construcción de las viviendas? Okay. Lo que la gente una de sobre las preocupaciones en el manejo de los excedentes en ingresos de petróleo. ¿Qué se hacía con eso? Si se lo ahorra, si se invierte o si se lo gasta, como ocurrió en el gobierno pasado. Ahora, en lo medular, plantea este proyecto un no pago de impuesto a la renta por 8 años para las empresas que inviertan en Quito, en Guayaquil, reducir gradualmente el impuesto de salida de divisas, eliminar el anticipo del impuesto a la renta desde el próximo año, desde el 2019. ¿Son medidas, le pregunto, que a la larga permiten, necesarias para impulsar la economía o permiten después la evasión fiscal? A ver, lo primero es que con una simple norma que garantice un periodo de gracia en los impuestos, en las rentas,
no creo que fácilmente las empresas extranjeras o la misma empresa ecuatoriana pueda empezar a invertir. Eso va a ser a largo plazo. El gobierno nacional tiene que garantizar política pública que garantice seguridad jurídica, que no de la noche a la mañana no diga aquí va a venir otro proyecto de ley económico urgente que termine afectando a los nuevos inversionistas. Bueno, pero son 8 años, a largo plazo. Son 8 años y 10 años en los otros casos. Y estamos pensando quizás para el próximo gobierno, estamos pensando dar legislando para un nuevo régimen, lo cual no lo veo tan acertada. Sin embargo, yo quisiera topar el tema de los, ¿cómo diríamos?, del no cobro de intereses, moras, sanciones, multas que se está planteando nuevamente. Steffi, hemos vivido hace 2 años. En el 2015 ya se hizo eso. O sea, aquí ¿a quién se quiere beneficiar? Simplemente a los grandes empresarios que no han tenido la posibilidad de pagar ni capital ni interés, pero en este caso la gente se está volviendo mañoso, pues. Como sé que va a venir cada 3 años un perdón para los intereses, entonces no pago. Pero preguntemos al pequeño padre de familia. A nosotros nos cortan la luz a la semana que no pagamos. A nosotros nos cortan el agua a la semana que no pagamos. A nosotros, las cooperativas de ahorro y crédito, la moto está parada en la puerta. A los 2 meses de no pago ya incautan casas, ya incautan vivienda, ya incautan terrenos o hasta van llevando la refrigeradora. Por eso le preguntaba. Entonces, ahí nosotros no podemos. No están de acuerdo. No nos por eso le preguntaba si es que creen que algunas de estas prácticas más bien promueven la evasión fiscal, pero preguntaba sobre todo porque revisando cuando se aprobaba la ley Nebot, como se la conoció en el 2005, ustedes, me refiero a Pachacutic, se oponía también el entonces ministro Rafael Correa, era ministro de Economía, se oponía el titular del Servicio de Rentas Internas y el argumento es que creían que estas prácticas podían fomentar más bien evasión fiscal, que no se paguen los impuestos que corresponden, etcétera. Ahí no lo veían con buenos ojos, pero ahora el tema, por ejemplo, de que se impulse o se quiera atraer inversión nacional y extranjera con la deducción del impuesto a la renta durante estos 10 años que no se pague y los otros temas que estamos revisando desde ISD o el anticipo del impuesto de renta, ¿ya lo ven positivo? No lo podría decir si lo vemos positivo o no, porque todavía no conocemos en su totalidad el proyecto. El Pachacutic tiene que debatir artículo por artículo, porque al reformar 15 leyes, de pronto hay reformas que estarán beneficiando a los ecuatorianos y otras que van a ir en afectaciones negativas para el pueblo ecuatoriano. Por eso para mí es importante señalar que no podemos acostumbrar una política fiscal de perdón de impuestos, de perdón de multas, cuando a nosotros, yo voy a matricular el carro, la agencia de tránsito no me perdona la multa. Lo que dice es que tienes que pagar si quieres matricular y eso le pasa a todos los ecuatorianos. Pero aquí esta política ya lo aplicó Correa con el único fin de tener capital. Págame el capital y el resto te perdono. Esto no puede volver a pasar. Aquí, por ejemplo, se debe legislar en este artículo de reforma una limitación que no habrá ni perdón ni olvido para quienes no paguen los impuestos, para que los que no paguen las multas. Mínimo unos 10 años de prohibición deberá haber en la ley económica urgente para que la gente sepa que si hoy no pago, en 8 años tendrá que pagar, en 9 años tendrá que pagar. En lo que se respecta a remisión de multas, intereses, hay un tema también en matriculación. En el 2005, con la ley Nebot a la que me refería, porque Pachacutic tuvo una posición directa sobre eso, cuando se aprobó en el Congreso, se proponía algo similar o igual en el no pago del impuesto a la renta para las compañías en los próximos 10 años. Pero había diferencias. Ahora ese no pago se aplica también a las empresas actuales, a las ya existentes que quieran invertir, es decir, no tienen que venir nuevas compañías para que se puedan beneficiar de ellos, sino las compañías actuales que quieran invertir. Ahora, lo de fondo es, ¿cómo consideran ustedes que estas prácticas o incentivos finalmente pueden derivar en que se genere más empleo? Porque es el interés también de los grupos sociales o de la posición de Pachacutic. Esa debe ser el objetivo principal de dar algunos incentivos al sector privado. ¿Y cómo vamos a medir?
no despidiendo gente, porque de algunas políticas que vamos a ver con esta reforma, posiblemente el Estado, para reducir el gasto fiscal, el gasto burocrático, va a tener que despedir gente. En vez de tener más afiliados en el IES, en vez de tener más trabajadores, posiblemente vamos a tener más despedidos en el sector público, y eso termina sumando al desempleo en que va a buscar espacios en el sector privado. Eso tendremos que calcular. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno para que no haya este aumento de desempleo en beneficio de rebajar la cuota fiscal? Porque se dice que en 3 años tenemos que nivelar la deuda ya al 40%, pero eso va a llevar ciertos sacrificios, y los sacrificados va a ser el área social en lo que será salud, educación, vivienda, sobre todo el despido de los trabajadores, lo cual nosotros no estaremos de acuerdo. Aspiro poder reunir ya con la clase trabajadora, con los gremios en estos días, para tener una posición firme respecto a este proyecto de ley. La preocupación y las observaciones de Lourdes Tibán, ex asambleísta nacional por Pachacútico y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:31. Vamos a una pausa y al volver, Henry Kronfle, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano y miembro de la Comisión del Régimen Económico. Hablamos sobre este proyecto de urgencia económica, establece incentivos tributarios idóneos, sustanciales, se garantiza la estabilidad fiscal. Manténgase usted en nuestra sintonía. En febrero de 1985, cuando León Febres Cordero cumplió 6 meses en el poder presidiendo un gobierno que ponía en orden la estabilidad fiscal con el aval del Fondo Monetario y un apoyo vigoroso al sector privado, visitó el Ecuador David Rockefeller, en ese entonces el hombre de negocios más famoso e importante del mundo. El empresariado ecuatoriano transpiraba optimismo desbordante, y dentro de su activa agenda a Rockefeller se le preguntaba con insistencia que por qué no invierte en el Ecuador, que por qué no invertía en el Ecuador. A lo que Rockefeller respondió: ¿y por qué no lo hacen ustedes, que prefieren tener su plata depositada en mi país? Henry Kronfle, asambleísta PSC. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por la invitación, Alfredo. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. La diferencia entre el Ecuador de 1985 y el de 2018 es la dolarización. El dólar no hace de trapiche de la inversión como el sucre. El proyecto urgente del presidente Lenín Moreno establece la seguridad jurídica y los incentivos tributarios necesarios y complementarios a la dolarización para atraer la inversión que hace falta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante comenzar contestando que este es un proyecto que modifica, como lo dijeron anteriormente en estas mismas entrevistas, algunos proyectos, algunas leyes que existentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, que esto no va a ser la panacea de resolver todo, pero sí es un gran signo, el cambio del ministro, hay que decirlo con claridad. Y esta presentación del proyecto genera una percepción positiva en la economía. Y el Ecuador requiere justamente estos signos positivos, porque la economía en gran parte es percepción. Y por lo tanto, cuando el presidente anunció medidas en el mes de abril, y las medidas no se cumplieron, esa presentación de medidas generó entusiasmo. Luego no se cumplen, la gente se desinfló. Ahora se cumple presentando un proyecto de ley, genera entusiasmo. Ahora ese proyecto de ley esperemos que quede como debe de quedar en la Asamblea para que no genere otra vez un bajón en la población. Y ahora, luego pero hay que ejecutar el proyecto de ley y que no se quede en letra muerta para generar entusiasmo. Esas cosas son muy importantes. Al asunto de que cómo avanza el proyecto de ley. Porque respecto al trámite que debe seguir este proyecto en la Asamblea, Luis Fernando Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, integrante del CAL, opinó lo siguiente, veamos. El asambleísta Muñoz tiene experiencia, es capaz, sin embargo ha hecho algunos cuestionamientos al proyecto e inclusive al propio ministro de Economía, lo que demuestra que no existe la apertura para tratar el proyecto presentado por el presidente Moreno. Usted es miembro de la Comisión del Régimen Económico y Tributario que preside el Pavel Muñoz, exsecretario nacional de Planificación e integrante del Comité de Deuda con el expresidente Correa. ¿Está de acuerdo en que el proyecto urgente vaya a la Comisión de Desarrollo Económico que preside Esteban Albornoz, o que se cree una comisión ocasional, o que vaya a la ley del régimen tributario?
Yo creo que debe de ir al desarrollo productivo que preside Esteban Albornoz, porque además este proyecto, digamos, lo que hace es de puro impuestos, elimina impuestos, genera estímulos a la producción, hace una revisión integral del tema de deuda, simplifica trámites y en ese sentido, pues en el tema tributario ya está prácticamente todo definido dentro del proyecto. Y la comisión nuestra, la del régimen económico y tributario, tiene muchas cosas que atender. Tenemos una ley de hidrocarburos en este momento, tenemos una ley de simplificación de trámites, estamos viendo polos de desarrollo productivo en el Ecuador. Entonces yo creo que cabe perfectamente bien esto tenerlo en la Comisión de Desarrollo Productivo. La ley de BOT 2005 de incentivos tributarios, antecedente del actual proyecto porque parte de suprimir el impuesto a la renta a las nuevas inversiones, fue recibida entonces con entusiasmo por el sector privado productivo, estuvo en vigencia 2 años y no trajo inversión alguna. ¿Por qué falló en atraer esa inversión? ¿Cuál es la diferencia de la ley de BOT con el proyecto actual? Bueno, la ley de BOT era muy buena, hay que decirlo con absoluta claridad. Él fue el que la hizo, pero pues otros la derogaron. Entonces, ¿por qué no funciona una ley? No por quien la hizo, sino por quien la deroga. Entonces, hay que decirlo con claridad. Ahora, esta ley también tiene incentivos muy buenos y por eso, repito, es tan importante que esto entre en la Asamblea y no se modifique. Hay observaciones, cuidado, no es que la ley es perfecta, hay que modificar algunas cosas. Por ejemplo, hemos visto observaciones ya en el tema de que hay que eliminar, de la eliminación, por ejemplo, de la deducción del 13º y 14º sobre ciertos rangos de ingresos. Eso es un tema discriminatorio, hay que corregirlo. Los fondos de contingencia que se está hablando ahora con el excedente entre lo que está presupuestado, el barril de petróleo en el presupuesto general del Estado y lo que se venda realmente, esa diferencia solo el 90% puede ir al fondo, que es lo que pertenece al gobierno central, el 10% pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados. Hay que corregir eso también en la ley. El tema de los tratados bilaterales de inversiones, los convenios bilaterales de inversiones, no hay nada sobre justamente dirimir controversias a nivel internacional en foros, digamos, imparciales que le den garantías al inversionista para poder generar inversión en el país. Eso es sumamente importante, hay que incorporar eso dentro del marco legal. El tema de todos estos temas, digamos, son sumamente importantes. Hay el tema también de que cómo se considera dentro de la deuda pública el endeudamiento con los municipios, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados. Hay en la transitoria 13ª de la ley, dice que la deuda, digamos, que tenga aval del gobierno no se considera dentro del límite de endeudamiento de la relación deuda-producto interno bruto. Eso está bien, pero también tiene que ser la deuda sin aval. Hay que aclarar ahí la redacción. Entonces, sí tenemos algunas observaciones que hay que trabajarlas, sobre todo el tema de los convenios bilaterales de inversiones. Creo que es sumamente importante para que fluya la inversión. Ahora, contestando su pregunta, pues Nebot hizo la ley y alguien más la derogó y por eso ahora dicen que esa ley no funcionó. No es culpa del que la hace, es culpa del que la deroga. Ahora, respecto a la estabilidad fiscal que usted se ha referido, este proyecto no dispone a aumentar el techo de la deuda como usted propuso en algún momento, sino utilizar la autorización de esta comisión o de la Asamblea al endeudamiento dado para el presupuesto 2018. Usted votó en contra de ese informe. ¿Considera correcto lo propuesto en el proyecto urgente para nuevo endeudamiento? Es correcto y le voy a decir por qué lo que está puesto aquí. Porque esto divide el tema de la deuda en 3 etapas y hay que ser claros en esto. La primera etapa es en condiciones normales, cuando la deuda no ha superado el 40%. Ojo, no es el caso, pero esas condiciones son las que se deben de llegar. Cuando la deuda no supera el 40%, ¿qué es lo que pasa en el presupuesto general del Estado? En el presupuesto general del Estado dice, usted tiene que presentar en esta ley un déficit fiscal cero. Es decir, cuando nos encontramos con deuda menor del 40%, nunca se puede aprobar un presupuesto general del Estado que tenga déficit fiscal. Segunda etapa, hoy sí tenemos deuda más del 40%. ¿Qué debemos de hacer? Un periodo de transición para dejar que se siga endeudando sin mover el techo, pero que pueda llegar en un periodo de 3 años a que el déficit fiscal sea cero. Y después de eso, en la proforma cuatrianual, es decir, en la proforma que se presenta en la Asamblea Nacional por parte del Ministerio de Finanzas, en el presupuesto general del Estado cuatrienal, en el 4º año la relación deuda-PIB tiene que bajar, siempre. Entonces, todos los años que presenten la proforma cuatrienal, no importa qué pase en el primero, en el segundo, en el tercero, pero en el 4º año ese promedio tiene que ir bajando de deuda hasta que se vuelva a llegar al límite del 40%. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? No se sube el techo de la deuda, se obliga a déficit fiscal cero, se le da un periodo de 3 años para llegar a ese déficit fiscal cero y se le da un periodo en cada proyecto cuatrianual del presupuesto general del Estado a que se vaya reduciendo la deuda hasta llegar al 40%. Cuando ya se
se llegue a ese 40%. No sabemos cuándo va a ser, Alfredo. Puede ser en el año 8, puede ser en el año 10, no lo sabemos. Cuando se llegue a ese 40%, solo se podrá endeudar nuevamente, es decir, superar ese 40% el Estado, única y exclusivamente si son para proyectos que generen desarrollo económico, que tengan rentabilidad y que además no solamente vaya a ser esa excepcionalidad aprobada por el presidente de la República, sino también por la Asamblea Nacional con mayoría absoluta. Es decir, tal como lo dispone la Constitución. Tal como lo dispone la Constitución. Gracias por su participación en Contacto Directo. A usted. Steffi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias también su confianza y sintonía. Nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.